un nuevo capítulo de Pulso Político. Hoy con el ex candidato presidencial y ex ministro de Gobierno, abogado Henry Cocalón. Abogado Cocalón, muchísimas gracias por su tiempo. Un ambiente electoral de segunda vuelta en el cual usted estuvo en la primera, siendo candidato por el Movimiento Construye. ¿Cómo avisora que será esta segunda vuelta en la cual hay una palabra, polarización, que está de moda? Un gusto compartir con ustedes. Gracias por la oportunidad. Saludo efusivo. Vivimos, sí, un clima de hiperpolarización, pero también de mucho populismo. Y al mismo tiempo, posverdad. Nos quieren imponer situaciones, hay mucha información no verificada, eh, eh, se nota el derroche de los recursos que tiende a aturdir inclusive a los electores, a los ciudadanos, con tanta propaganda y con tanta cosa falsa que se dice. A mí una de las cosas que me preocupa de esta elección es que no veo un contraste de visiones de país, ¿no? Hacia futuro. Y para eso justamente son los debates, para eso es la contraposición de ideas. Tomando en cuenta eso, también es mi deber decir algo, ¿no? Hay una candidata que es Luisa González que representa un modelo que ya lo conocemos, que ya lo hemos vivido, que es el correísmo, cuyo líder, que está sentenciado, prófugo, está más radicalizado y más sectario que nunca. Es solamente ver cómo da órdenes por las redes sociales, es solo ver cómo sigue con sus taras contra Estados Unidos, defendiendo dictaduras como la venezolana, las visiones económicas que tienen, y tienen un sello en particular, que es la impunidad. Eso es su plan de gobierno, la impunidad. Y no creo que eso sea una opción democrática para el Ecuador. Tomando la palabra debate, ¿usted siente, ya que usted fue parte de uno en la primera vuelta, que el esquema debate en el Ecuador queda muy incierto, no despeja dudas y la forma como se manejó el de segunda vuelta es una manera de decir, mátense como quieran, peleense, eso es ustedes, al Ecuador los mira nada más? Vamos a algo más de fondo. Nosotros somos una sociedad que no debate, por si acaso. Por eso. No solamente son los candidatos. Somos una sociedad, eso es una autocrítica, que no debate. Queremos imponer. No está acostumbrado al debate diario, a contrastar opiniones, que eso es lo normal. Eso es normal en una democracia. Y sobre eso encontrar los consensos necesarios, porque la democracia es diferencias. Entonces, el debate, más allá que los formatos son extremadamente malos, muy malos, el de la primera vuelta fue pésimo, este fue menos malo, pero sigue siendo malo, porque no deja desarrollar fundamentalmente conceptos que se tengan sobre economía, sobre política exterior, sobre temas de, por ejemplo, de materia de seguridad, tanto interna como externa. No hay. No digo que no haya hasta cierto punto dureza, eso es normal cuando uno sustenta una tesis, pero lo que se ve es un conjunto de dimes y diretes que no llevan absolutamente a nada y con un simplismo que me aterra. Creo que una de las lacras que está viviendo el Ecuador es la penetración del narcotráfico. Lo hemos visto con la sentencia del caso Metástasis, su penetración en el Estado. Y veo que la palabra narcotráfico, pues la utilizaban con mucha facilidad, ¿no? Entre los dos candidatos presidenciales, lo cual eso debería aterrar a los ciudadanos, debería aterrar a la sociedad. Pero bueno, no se le podía pedir más tampoco a los candidatos, ¿no? Era lo que había y es lo que están hoy en día y Dicen la los forma como jóvenes se por expresan ahí, creo que es es lo el que mal que hay. se ha vivido en los últimos años. Ahí hay una falta de condumio total, ¿no? Es lo que hay. Pero claro, hay que reconocer que esa falta de condumio al mismo tiempo los hace muy buenos candidatos. No siempre las personas que saben, que están estructuradas, no siempre, digamos, esperemos que no sea así constitucionalmente, son los candidatos más atractivos. Así que eso es lo que se tenía. Ellos tienen un régimen de postdebate, mucha plata, muchos millones, cuentas oficiales, recursos públicos, tanto de gobiernos centrales como de gobiernos locales y otros con financiamientos inconfesables. Y básicamente lo que se maneja no es lo que está en el debate, sino lo que muestran los equipos de campaña en el post-debate.
O sea, lo que se quiere ver. Entrando un poco a esa lógica de qué es lo que quiere uno mostrar y lo que otro no quiere mostrar, las dos caras de la moneda, vamos viendo que una campaña que ha sido de puro ataque, en la cual está el gobierno central, todo lo que haga el gobierno repercute en el candidato a presidente y todo lo que, como usted manifestaba, diga Rafael Correa, pueda repercutir en la candidata Luisa González. ¿Es eso una manera sana de llevar una campaña? No es una manera muy sana, pero una vez más, eso es lo que votó el pueblo ecuatoriano, porque en algo que sí es inédito, en una primera vuelta se adelantó la polarización que existía en una segunda vuelta. Eso es lo que votó el pueblo. Mayoritariamente, entre dos candidatos prácticamente se llevaron el 88% de la votación. Nunca antes había pasado en segunda vuelta. Eso siempre pasaba al final. Bueno, eso es lo que escogió. No digo dos partidos porque la palabra les queda grande a los dos. Esas dos tendencias. Eso fue lo que se escogió. Fueron los que mejor expresaron el sentimiento de los ecuatorianos del anti-anti, del anticorreísmo y del antinovoísmo que también ahora existe. A esa simpleza se redujo todo esto. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que escogió el pueblo. Ahora me imagino que los estrategas de campaña deben tener alguna propuesta para poner algo también en propositivo de los temas que le preocupan a la gente, obviamente marcando las diferencias. Por eso yo he manifestado que el candidato presidente, que también se le endilgan muchísimas acusaciones de gobernar al margen de la ley, esperemos su rectificación, su compromiso con la democracia, con el Estado de Derecho, para que el resto de ciudadanos puedan optar por una opción democrática y menos mala que la del correísmo, que definitivamente para mí no es una opción. Ok, como dice, menos mala es la frase que también, o sea, esta campaña yo creo que ha dejado muchas frases, entre eso, o palabras, por ejemplo, se vive de la interpretación, polarización, el menos malo, pero ¿qué es lo que tiene que corregir el Ecuador? Y tomando en cuenta que usted tiene un plan de llegar a la presidencia de la República, ¿se lo presentaría al candidato ganador decirle, mire, yo tengo esto de aquí, esto es viable en caso de que ellos no lo quieran aplicar? Por supuesto, porque eso es hacer país y está por encima de las elecciones y de las diferencias coyunturales. Una gran reforma política, sin duda alguna, de fondo, en la parte orgánica de nuestra constitución, ya sea por enmiendas, reformas y, ¿por qué no?, también una constituyente, pero algo de fondo, ¿no? Ver cuál es el régimen de autonomías, un nuevo Congreso Nacional, el nuevo régimen de designación, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el tema del Consejo de la Judicatura, cómo queremos ver al Estado, pero por supuesto, lo tengo en mi plan de gobierno, lo desarrollé a lo largo de toda la campaña y a lo largo de toda mi vida. Un tema económico. Hay que cambiar la visión estatista que tiene nuestra Constitución. Debe ser más pro desarrollo de iniciativa privada, con un Estado fuerte que regule, pero que no estrangule. Hay que quitar el carácter de sectores estratégicos de la economía para que el Estado se concentre en temas de seguridad, educación y salud. Yo le presenté al candidato presidente, siendo candidato yo, este esquema que permita que haya inversiones sin límite alguno, no 10 megavatios ni 100 megavatios, sin límite algunos en el sector energético, por citar un ejemplo. Hay que apostarle, contrario a lo que piensa cierta dirigencia encabezada por el señor Isa, hay que apostar y apoyar el desarrollo petrolero y minero, por supuesto, para que haya los recursos para atender a los sectores más vulnerables y más pobres de la sociedad. En el ámbito de la política exterior, hay que suscribir la mayor cantidad de tratados de libre comercio, apertura al mundo para poder facilitar las inversiones en materia de seguridad, una política de Estado que trascienda a los gobiernos contra el crimen organizado, el narcotráfico, con depuración de la justicia. Eso no lo pueden decir quienes están aliados del narcotráfico, quienes han tenido sus tentáculos metidos en la operación de justicia. Así que hay muchas ideas al respecto que se pueden asumir y que como país, no importa qué sendero ideológico tengamos, podemos apoyar. Pero yo no voy a apoyar a una vertiente, a una candidatura que lo único que quiere es venganza. Su venganza particular, su venganza personal lo quiere convertir a una venganza pública,
unos que creen que Venezuela es una democracia, unos los que quieren emisiones inorgánicas populistas sin respaldo alguno de moneda llamada ecuadólares, unos que quieren meter la mano en la justicia, el Consejo de la Judicatura, en los magistrados para que declaren la impunidad de los casos por los cuales están juzgados, unos donde la corrupción es sistemática, donde la persecución es organizada. Yo eso no lo puedo apoyar. Y en ningún momento la candidata presidencial ha dicho, con esto no voy a ir, porque esos son los postulados y principios que tienen sus principales líderes. Claro, o sea, es la manera como se va manejando. Usted ha Y tratado no dos se ha temas, podido desmarcar, ni desmarcar, y hasta ahora no hacen ningún mea culpa. por eso puede pesar por la campaña. Como por eso le decía hace un instante, el tema, lo que se haga en el Ejecutivo le puede repercutir al presidente Novoa, presidente candidato. En este caso, lo que diga Rafael Correa repercute a Luisa González. O sea, nadie Sí, se porque desmarca de cada cosa. son lo mismo, no se pueden desdoblar. El gobierno, asimismo, como tiene la maquinaria clientelar que ha hecho que genere bono tras bono tras bono en las últimas semanas, también tiene los procesos de desgaste propios que tiene un gobierno básicamente en materia de seguridad. Totalmente. Un poco tratando el tema de la asamblea, hay una frase que usted la mencionó cuando se dio la muerte cruzada. Con conspiradores no se puede trabajar. Quien llegue a la presidencia, sea Daniel Noboa o Luisa González, va a tener no va a llegar a la mayoría, que es 77 asambleístas de 151. ¿Es viable poder trabajar cada uno de los dos, sea quien llegue a la presidencia el próximo domingo? Mientras no haya conspiradores corruptos y aliados al narcotráfico, siempre, porque la oposición es razonable, mientras no sea conspiradora, ni aliada a la corrupción, ni al narcotráfico. La oposición y el contrapeso es normal en una democracia. La unanimidad y tener mayoría absoluta no es muy recomendable. Es bueno llegar a consensos. La gran pregunta es ¿para qué? Lo fundamental es que ahora tenemos dos grandes agrupaciones políticas, no digo partidos, soy muy cuidadoso con eso, Correcto. representados en la Asamblea. Eso no es lo que querían los ciudadanos. Ya no Claro, hubo querían tantos mayoría. partidos dispersos. Ah, ahora es la mayoría, pero ya no son los que les gusta, pese a que votaron. Ah, entonces no es un tema de leyes, es un tema de conducta, es un tema de cultura. Es un tema No numérico, decían, entonces. no decían todos los analistas y todos los compoles y todos, no decían que esto de ser entre dos. Ahí están los dos, pues. Ya, pues. Ah, ahora el tema ya no es cuantitativo, ahora el tema es cualitativo. Ah, que entre esos dos no encuentras pues a las figuras ciñeras que marquen el liderazgo. Ah, bueno, ya ese es otro cantar, pues es la democracia. Así que considero que cualquiera de los dos, esperemos los que nunca estén aliados con el narcotráfico, evidentemente, puedan llegar a una mayoría absoluta que son para aprobar leyes. Y mayorías calificadas de dos terceras partes eh, que son para temas de cambios constitucionales o para control político, impeachment, tú dices, bueno, es más difícil. Es que así está diseñada la lógica, que sea difícil llegar a eso, para que no sea solamente una coyuntura. Para que no Eso sea parece... de calentura del momento. Ah, pero por supuesto, o sea, difícil llegar a ese número, que para llegar a ese número significa que los representantes del pueblo, no los secuaces de los dueños de los partidos, han llegado a una convicción que es inevitable o imponderable tomar esa decisión. Esa es la lógica, pues. Pues eso se llama mayorías reforzadas, mayorías calificadas, mayorías especiales, para que no se apruebe cualquier cosa, para que no se destituya todos los días, para que no quieras sorprender a un presidente solamente porque te cae mal, lo quieras destituir. Así que no le veo nada de malo. Eso no es lo que quiere la gente, que haya dos grandes representaciones políticas y no muchísimas minorías. Pues ahora lo tenemos. O sea, usted dice que es viable, pero tomando en consideración que hay que Es viable, respetar el pero derecho del pueblo. a ver, es viable. No hay que asustarse por los números. ¿Cuándo es inviable? No es inviable por los números, no por la cantidad, sino por la calidad. Así tú tengas cinco, pues los cinco son conspiradores, los cinco son corruptos, los cinco quieren meter la mano en la justicia, los cinco quieren aprobar cosas que no se pueden, los cinco quieren destituir si no se puede. Y sí, el problema no es el número, son las personas. Ese es el problema. La ¿Cuál es la actitud agenda? más que nada. La actitud, básicamente. Así que eso para mí es lo importante. Diferencias, sí.
oposición también, control político sin duda alguna, lo que no puede haber es conspiradores. Para ir en la recta final, 12 temas que usted mismo los ha acotado es Leonidas Issa. ¿Por qué tenerle el cuidado que hay que tenerle o es que hay que ya dejarlo a un lado y no pararle bola? ¿Qué es lo que se debe hacer con una persona que cree que puede mandar más que el presidente de la República? A ver, vamos a separar las cuestiones. Uno, en el aspecto electoral, el pueblo se ha pronunciado y él y lo que ¿Correcto? representa tienen pleno derecho a manifestar el apoyo a quien tuvieren. Esa es la democracia. Eso Eso sí, yo no en lo la puedo parte electoral criticar. sí, pero en la parte de Yo su lo que, acción yo, personal, yo, yo lo que voy a diferir, obviamente, es cuáles son las propuestas. Él propone en ese acuerdo que no haya explotación minera ni explotación petrolera, pero al mismo tiempo, ¿con qué plata voy a atender a las necesidades del país a los más pobres? ¿Cómo es eso? Y por otro lado, la misma candidata presidencial dice que va a bajar los impuestos, el IVA, cuyo gobierno lo elevó varias veces. Entonces explíquenme, baja los ingresos, no puedes desarrollar el petróleo ni las minas, que me expliquen cuál es la fórmula aritmética para poder apoyar a los pobres. Eso es uno. Ahora bien, a sus conductas, yo he sido bastante claro, el señor tiene una conducta probablemente antidemocrática, el señor se confiesa como comunista indoamericano, el señor fue partícipe de jornadas de violencia en el Ecuador, no de protesta. La protesta siempre es bienvenida, la protesta es necesaria, es un baluarte de la democracia, no, es con violencia, anarquía, con tal de imponer sus posiciones. Con eso yo jamás estaré de acuerdo. Fueron otros los que propiciaron la amnistía del señor Issa. Se sorprenderá, estimado Tadeo Tinoco, y averigua quiénes fueron los asambleístas que votaron por la correcto. amnistía, el perdón y olvido de los delitos cometidos por el señor Issa. Sí, por eso es que un poco la pregunta se la hacía a usted, ya que usted ha venido de la índole desde asambleísta, ministro de gobierno, o sea, ¿cómo así es la actitud de quererlo escuchar tanto, pero a su vez el señor dice, quiero esto, pero no quiero lo de acá, o sea, quiero tanto y tanto? Es que así es, pues. Lastimosamente, la democracia tiene esos fenómenos. Escuchar cualquier cosa, aceptar propuestas de carácter intolerancia que se quieran imponer, no. Y justamente por eso estamos presentes en política, para dar Y la confrontación de finalmente, ideas. ok, tener ideas. Y finalmente, usted hablaba de los casos que se ha desarrollado en la Fiscalía. Mañana, 8 de abril, se cumplen los 6 años de Diana Salazar al mando de la Fiscalía. ¿Es lo más sano que ella se prorrogue en funciones o dé un paso al costado? ¿Cuál es su lectura más allá de político como abogado? Creo que ha hecho una labor con muchos más aciertos que errores. Le debemos a ella la sentencia de sobornos, la sentencia de metástasis, la sentencia del carro Las Torres. Es decir, pudo confrontar al poder político y eso es bueno. Así que creo que su paso será recordado con muchísimo más temas de carácter positivo. De carácter jurídico, para mí, en lo personal, su periodo cesa mañana y una persona de la fiscalía, la persona que jerárquicamente le corresponda, debe quedarse encargada hasta que se dé el tema de la selección del próximo fiscal o la próxima fiscal general de la Nación. En esto puede haber muchas interpretaciones al respecto, pero creo que el espíritu de la norma fue que se cumplan los 6 años y que la prórroga no se dé a nivel del funcionario, sino a nivel de los jerárquicos que correspondan por antigüedad en cada institución. O sea, manejarlo en base casa adentro. Si a quien corresponda, hay un subrogante, quienes correspondan de conformidad con la ley a mantener la institución hasta que se nombre de conformidad con la Constitución o la ley al reemplazo. Perfecto. Quiero agradecerle a Henry Cucalón por su tiempo, por hablar de la coyuntura política, todo lo que se va a tratar el próximo domingo y también lo que es el aspecto de la fiscal Diana Salazar en su casi último día de funciones al mando de la institución. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Un fuerte abrazo y esperemos que se repita. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy en Pulso Político con el abogado Henry Cucalón, ex candidato presidencial y ex ministro de Gobierno. Gracias.